Saberes ancestrales de nuestras culturas preamericanas nutren nuestras venas, nuestras entrañas, nuestra piel y nuestra memoria. Y están más cerca de lo que pensamos. Teotihuacán a la mano. Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia lo invitan a escuchar un programa más de la serie Teotihuacán a la mano. Con el tema, el día de hoy, las escrituras mesoamericanas, su poder, su importancia, el caso de Teotihuacán. Yo soy Jesús Torres Peralta, conductor de este programa, y tengo el enorme placer de presentarles a nuestro invitado del día de hoy, a Eric Velázquez García, de quien voy a permitirme leerles algunas líneas de su semblanza. Él es licenciado en Historia, maestro y doctor en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigador de tiempo completo titular B en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, nivel 3, y de 2017 a 2024 se desempeñó como coordinador del programa de especialización, maestría y doctorado en Historia del Arte de la UNAM. Entre otras distinciones, fue galardonado con el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2013 en el área de investigación en humanidades y con el Premio de Investigación también 2013 para científicos jóvenes que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Su área de investigación es la historia, historia del arte, epigrafía y estudios incontextuales de los antiguos mayas, con sesgos hacia el estudio de los códices y del cuerpo humano, así como la teoría de los sistemas de escritura. Su libro más reciente es Morada de Dioses, los componentes anímicos del cuerpo humano entre los mayas del período clásico, editado por el Fondo de Cultura Económica y el Instituto de Investigaciones Estéticas, publicado en 2023, así como aproximadamente otras 130 publicaciones. Ha desempeñado la docencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Escuela Nacional, de la ENA. Y pues bienvenido, Eric Velázquez, a tu casa, la cabina de Radio INA. Gracias, Jesús, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias, el placer es para nosotros y de verdad es un agasajo porque no lo saben ustedes, pero se los comparto. Eric es, era de los jóvenes, ahora es de los jóvenes con maduros, digamos, más brillantes de su generación y de hoy en día todavía en cuanto al desciframiento de las antiguas escrituras mesoamericanas. Realmente es un placer. ¿Qué te parece, Eric, si le entramos de lleno al tema que nos ocupa hoy para abrir boca, que es precisamente las escrituras mesoamericanas, su poder, su importancia, el caso de Teotihuacán? Es decir, definir si había escritura en Teotihuacán nos llevó a muchas discusiones y todavía hay quienes quizá piensen que no había un sistema de escritura como tal, probablemente por la poca evidencia material de signos gráficos. Por ejemplo, no hay permanencia de algún códice o de algún documento escrito como de otras culturas que haya pervivido, quizá por las condiciones del subsuelo, pero también en cuanto a estelas, a diferencia del área maya, en Teotihuacán no se han encontrado tanta expresión escrita en las paredes de lo que queda de la antigua ciudad de Teotihuacán. Sin embargo, ¿qué podríamos pensar para las culturas
en general en el mundo, cómo se origina la escritura en el mundo y qué es lo que define que sí tenga un sistema de escritura, una lengua. Evidentemente, la cultura teotihuacana, en el clásico, fue una gran ciudad que es difícil imaginar si convivió con otras culturas que ya sabemos, como la cultura maya, que sí tenían escritura, o la zapoteca, o cualquier otra contemporánea a Teotihuacán, y esta fue una ciudad pluriétnica. ¿Cómo pensar que no había escritura? ¿Tú qué piensas, Eric? Bueno, son varias preguntas al mismo tiempo. Tratemos de ordenarlos un poco. Primero, bueno, pues los sistemas de escritura son tecnologías de comunicación gráficas, visuales, cuya especificidad consiste en que son capaces de registrar fonéticamente las lenguas o los idiomas naturales. Uh-huh. ¿Sí? Eso es esta definición general. Uh-huh. Es lo que podría englobar a los sistemas de escritura y además también tienen un repertorio de signos. Uh-huh. Con determinadas reglas de combinación. Uh-huh. Que permiten articular el mensaje y que siempre va a ser un mensaje lingüístico. Uh-huh. Estas tecnologías de comunicación no se originaron tantas veces en el mundo. De hecho, todavía hay un desacuerdo de cuántas veces se originaron de forma independiente en la historia humana. Uh-huh. Todo el mundo concuerda en que el más temprano quizá sistema de escritura fue el de los sumerios, uh-huh. Donde está más o menos Kuwait, uh-huh. en Mesopotamia, hacia 3200, 3300 antes de Cristo, pero casi al mismo tiempo la escritura aparece en el Valle del Nilo, uh-huh. con los egipcios. Uh-huh. Entonces hay dos posturas, una propone que son orígenes distintos, uh-huh. y la otra que uno está influenciado por el otro. Uh-huh. Luego también otro foco de invención temprana es el Valle del Indo, uh-huh. hacia la parte noroccidental de lo que hoy en día es la India, en las ciudades de Harappa y Mohenjo-Daro, hacia 2600 a.C. También tenemos el desarrollo de sistemas de escritura, y en estos casos, en el caso de Sumeria, por ejemplo, uh-huh. y del Valle del Indo, la motivación claramente es de tipo económica. Se trata de registros de productos entrados a los palacios de los gobernantes, de tributos, número de costales de trigo, bueyes, o una serie de elementos de riqueza material. En el caso de Egipto, pues está vinculado con el origen de las primeras dinastías gobernantes, más con lo político que con lo económico. Luego también otro foco temprano es China, entre los ríos Huanghe y Yangtze-Kiang, más o menos hacia 1600 a.C. Los textos más tempranos de esta región son los llamados huesos oraculares, que son omóplatos de bueyes o caparazones o plastrones de tortuga. Uh-huh. Y los funcionarios rituales consultaban a los dioses de determinadas cuestiones sobre el futuro. Uh-huh. Y las posibles respuestas las escribían en las placas de los caparazones o de los plastrones de la tortuga. Obviamente tortugas ya muertas, ¿no? Uh-huh. Y luego exponían estas caparazones al fuego, uh-huh. y donde pasaba la primera grieta era la respuesta, ¿no? Uh-huh. Luego también hay un lugar muy interesante que es la isla de Pascua, uh-huh. donde los neerlandeses en 1722 llegaron allí y descubrieron estas sociedades que escribían sobre tablillas de madera, textos muy complejos, y no es posible hasta ahora saber de dónde viene esa escritura, dónde se originó. Entonces es otro lugar
posiblemente otra zona de invención por allí, aunque como es un clima tropical y húmedo y esos textos son de madera, pues no hay mucho pasado en cuanto a los vestigios, se descompone la materia orgánica. Y obviamente también Mesoamérica es otro foco de invención, y los primeros textos escritos son de la época de los olmecas y de los olmecas metropolitanos, que comienzan como membretes de nombres propios. Tenemos entre ellos lo que está en las cabezas colosales de los olmecas y algunos cuantos textos más, incluyendo un texto enigmático que es el llamado bloque de Cascajal, que data como del año 900 antes de Cristo, como una especie como de tableta de piedra, con una serie de grafías escriturarias, que de acuerdo con los análisis de técnicas inmateriales, parece ser que no es una falsificación, que sí es original prehispánico, es una escritura no descifrada. Y bueno, de estos primeros focos de invención que mencioné en el mundo, derivan por adopción de las sociedades vecinas los otros sistemas de escritura. Entonces, sociedades que no practicaban la escritura toman esta tecnología prestada y primero pasa por un proceso breve, no muy largo, de adaptación a los idiomas que son distintos, a las lenguas, y entonces se modifican estas escrituras y van generando nuevos sistemas de escritura, pero ya secundarios, no invenciones primarias. Como localizaciones de eso, ¿no? Locales. Sí, pues es una difusión, pero regional. Claro. A las sociedades que eran vecinas o que sí tuvieron contacto directo, ¿no? Eso en el caso de las culturas del mundo, e incluso las de América, como la olmeca, son originarias probablemente. Así es. Y de ahí luego se derivan otras. Para Mesoamérica, digamos, está el altiplano central con un tipo de escritura y están las culturas del Pacífico o la zapoteca, la mixteca, o más al sur la escritura maya, en el clásico me parece sobre todo, ¿no? Pero ¿qué pasa en Teotihuacán, donde hemos encontrado pintura mural, sobre todo con elementos fitomorfos o morfos o abstractos, pero también hemos encontrado algunos glifos y algunas quizá relaciones con el área maya, porque hemos encontrado algún glifo maya por ahí, o alguna estela con un cartucho de escritura, me parece también del área de Oaxaca. Entonces obviamente tenían relación con estos pueblos. Y hay un patio con unos glifos que Rubén Cabrera y otros investigadores encontraron hace años, que le llamamos el patio de los glifos, en la Ventilla, y ahí nos dan indicios de que conocen o tienen un sistema de escritura, ¿no? ¿Tú piensas que sí tienen entonces esos elementos de escritura probablemente? Bueno, son varias preguntas. También vamos a intentar ordenarlas. Bueno, primero que nada, cuando tenemos sistemas de escritura antiguos en el registro arqueológico, cuyos usuarios ya no viven y que por lo tanto ya no se sabe cómo se leen, por la razón que sea, no siempre es posible descifrarlos. Básicamente se requieren tres condiciones mínimas para, pues, tener éxito si uno emprende la tarea del desciframiento. Una es que tengamos un corpus abundante, amplio, ¿sí? No se puede descifrar un sistema de escritura con unos cuantos ejemplos. Necesitamos que este corpus sea extenso para que podamos verificar nuestras hipótesis en varios contextos. Otra cosa que se necesita es que sepamos qué lengua es la que está registrada. O mínimo, por lo menos, si no sabemos exactamente qué lengua es, de qué familia lingüística estamos hablando, ¿no? Y la otra, muy importante, que tengamos un biescrito o texto bigráfico. Es decir,
como la piedra Rosetta, famosa, ¿no? Un documento escrito en al menos 2 sistemas de escritura, uno que es el que deseamos descifrar y otro que sí entendemos, y que ambos sean, si no traducciones exactas, cuando menos paráfrasis el uno del otro. Si no existen esas 3 condiciones básicas, es remoto, muy remota la posibilidad de que podamos tener éxito. Solamente hubo 2 ejemplos en la historia del desciframiento donde no se tenían todos esos elementos y se tuvo éxito, que fue el desciframiento de la escritura lineal B micénica, y también el desciframiento de la escritura persa cuneiforme. Nada más fueron los únicos que no se tenían todos los elementos, aunque sí había un corpus abundante, eso sí, pero bueno, si partimos de eso, fue el siglo XVI, la época de la conquista, donde se produjeron nuestros biescritos o textos bigráficos. Porque este tipo de documentos, como la piedra famosa de Rosetta, ¿no? Se producen no en cualquier momento de la historia ni en cualquier contexto cultural. Se produce cuando hay un choque generalmente violento o agresivo entre 2 civilizaciones y las 2 tienen cultura escrita. ¿Sí? Fue aquí el caso de Mesoamérica. La gente de aquí tenía cultura escrita, los europeos también tenían cultura escrita. Entonces se produjeron estos textos valiosísimos con jeroglifos mesoamericanos que estaban, de escrituras que estaban vivas, que tenían usuarios en ese momento de la conquista, ¿sí? Y glosas con caracteres latinos, que era el equivalente de esa lectura lingüística, ¿no? Pero con otras grafías, con las grafías del alfabeto. Como es el caso de la cultura náhuatl, del idioma náhuatl. Ajá. ¿No? Y entonces, por ejemplo, para el caso de los nahuas, tenemos una gran cantidad de códices que están glosados, que son nuestras piedras rosetas, son nuestros textos bigráficos, o nuestros biescritos. En el caso de los mayas tenemos la famosa relación de Fray Diego de Landa, relación de las cosas de Yucatán, donde tenemos no solamente los jeroglifos del calendario, de los días y de los meses, que también tienen elementos fonéticos muy importantes, sino también lo que Landa erróneamente creyó que era un alfabeto, pero nos dejó esto, que fue utilizado por Yuri Norosov en la década de los 50 y 60. El ruso que no conocía México y que pudo ayudar a descifrar, ¿no? Claro. La ventaja que tenía Norosov y que le permitió comprender cómo funcionaba la escritura maya es que no era mayista. ¿Sí? Si hubiera sido mayista no lo hubiera logrado. Qué chistoso. Porque los mayistas estaban en un círculo mental vicioso, herederos de Seller, ¿no? Edward Seller. De Edward Seller, sí, de las posturas de Edward Seller, que era antifonetista, y que pues estaban convencidos de que los mayas no tuvieron una escritura fonética, que era, como ellos le decían, ideográfica, aunque no se sabía qué querían decir con eso, ¿sí? Pero en realidad, pues Norosov pudo entender cómo funciona esto, porque era un gran historiador de los sistemas de escritura. Si uno ve sus trabajos más tempranos, de los años 50, cuando él va dando los argumentos de por qué la escritura maya es logofonética o logosilábica, ¿sí? Él va poniendo ejemplos de la escritura china, de la japonesa, de la egipcia, otros sistemas que son también logofonéticos o logosilábicos. Y Norosov sabía que el ser humano no tiene una infinidad de formas de escribir, sino que los recursos de la raza humana para escribir son acotados, son limitados. Vale. Perdón que te interrumpa tantito, pero para que nuestro auditorio entienda, quizá tú lo manejas como muy claro, pero a lo mejor no sabemos todos qué es logosilábico, ¿no? ¿Podríamos explicar un poquito esto para
que Sí. mayor claridad. Desde el punto de vista de cómo funcionan los sistemas de escritura, desde el punto de vista interno de su funcionamiento, hay escrituras logosilábicas, Ujú, ¿sí? O logofonéticas también, como se les conoce, que son, quizá la mayoría de las escrituras del mundo han sido de ese tipo, ujú, que combinan para escribir dos tipos principales de grafías o de signos. ujú, Por una parte, lo que llamamos logogramas, ujú, que son signos palabra, ujú. y por otro, lo que llamamos fonogramas, que son signos que representan solamente sonidos, sin ningún significado. Es decir, que lo primero es con un significado propio, no necesariamente fonético, Sí, sino... bueno, sí, representan palabras específicas en un ujú. idioma determinado. Ya. Pero, y los segundos, los fonogramas, no representan palabras específicas, nada más sonidos. Ok. Para que lo entendamos mejor, nosotros también utilizamos esas categorías a diario cuando escribimos. Ujú, Nos han enseñado a escribir el español con alfabeto latino, pero no nos han enseñado a pensar sobre nuestro propio sistema de escritura. Digamos, si yo escribo, em, eh, por ejemplo, la palabra 23 grados centígrados a la sombra, ujú, vamos a tener una combinación de logogramas ujú, con fonogramas. ujú. El 23 con caracteres Numéricos. numéricos, con guarismos arábigos, es un logograma, es una ligadura del número 2 con el número 3, representa un concepto completo. También lo podemos escribir fonéticamente con letras 23. Ujú, O sea, lo podemos escribir fonéticamente o logográficamente. ujú. Luego, grados, podemos escribirlo también logográficamente con el signo para grados, Ujú, este pequeñito círculo en superíndice, que es un logograma, ujú. que es una palabra completa Completa. que significa grados. Lo podemos escribir también fonéticamente con Grados. letras, grados. Ujú, Digo, y a la sombra, bueno, pues todo eso lo escribimos con fonogramas. ujú, Entonces también nosotros utilizamos logogramas Ujú. y fonogramas. ujú. Lo que caracteriza a las escrituras logofonéticas es que tienen una gran cantidad de logogramas y que sus fonogramas normalmente son de tipo silábico. Bueno, entonces la mayoría de las escrituras del mundo fueron así, o son así todavía. Hay gente, millones de personas que tienen escrituras logosilábicas en China y en Japón, ¿sí? Son escrituras logosilábicas perfectas, ¿no? Ujú, Bueno, también tenemos escrituras silábicas, ujú, como la misma persa cuneiforme, que casi no tiene logogramas, son casi un silabario. O la escritura chipriota, la famosa lineal chipriota, es un silabario. ujú. En el caso de las escrituras logosilábicas, podemos esperar también, si contamos el número de grafías, Ujú, que pues tenemos 100, 200, 300, hasta unos pocos, quizás hasta unos pocos miles de signos, ujú, que son los que tiene una escritura logofonética ujú. o logosilábica. En el caso de las escrituras silábicas, pues oscila entre 80 y 110, 120, dependiendo cuántas posibles combinaciones de consonantes y de vocales hay en ese idioma para representar sílabas, Ujú. pero pues entre 70, 80, 90, 100, 110 es lo que puedes tener una escritura silábica. Ujú. Luego también tenemos las llamadas escrituras segmentales, ¿Cuáles son esas? como nuestro alfabeto. Ah, ok. Es una escritura segmental. ¿Por qué se les llaman así? Porque tenemos la abstracción Ujú, de la consonante. ujú, Si analizamos nuestro alfabeto, ujú, vemos que además de las vocales, también tenemos consonantes en el alfabeto. ujú. Pero la consonante o las consonantes no son la unidad mínima de articulación Gutural. del organismo humano. Ujú, La unidad mínima de articulación de sonido es la sílaba, mm, ¿sí? ujú, Nadie, de forma natural, nadie dice... Ah, Siempre les ponemos vocales, ¿no? Por esa razón se les llama escrituras segmentales, ujú, porque representan un segmento de la sílaba, ujú, ¿sí? ujú, La primera gran escritura segmental ujú,
fue la famosa escritura de los protosinaíticos, hacia el año 1600 antes de Cristo y demás, en la península del Sinaí, pero también vivían viajaban y vivían en Egipto, ¿no? De los egipcios tomaron la idea de que había signos para representar consonantes solitas. De esta escritura segmental primera, vinieron otras después, como la cananea, la fenicia, la escritura árabe, la escritura hebrea. Y cuando los fenicios llegan a Grecia, los griegos a este inventario de signos de puras consonantes les agregaron vocales. Y tenemos los primeros alfabetos. Entonces, las escrituras segmentales son de dos tipos: los alfabetos, que tienen consonantes y vocales, y los famosos abjad. Los abjad son estos alfabetos sin vocales que utilizan los pueblos que hablan idiomas semíticos. Entonces, desde el punto de vista funcional, ya nada más me faltaría un tipo de escritura, que son las escrituras abugidas, que esas son muy comunes. No aburridas. No, abugidas. Okay. También llamadas alfasilábicas, también se les llama así, abugidas o alfasilábicas. Son muy comunes estas escrituras en la India, en el sureste de Asia, donde las hay con mayor abundancia. Son básicamente silabarios, pero donde la vocal siempre es la misma. O sea, la consonante sí va a cambiar, pero la vocal siempre es la misma. Y si quieren pronunciar una vocal que no sea esa, que es la vocal inherente de la sílaba, entonces utilizan unos ganchitos y puntitos pequeños que se llaman signos diacríticos. Signos diacríticos para expresar, es que aquí la vocal se va a leer de otra manera, se va a leer como otra vocal, o se le va a poner una nasalización y demás, ¿no? Entonces, así son las escrituras. No hay tanta gama como pareciera. Hay muchas escrituras en el mundo, las ha habido también. En el siglo XVI volvemos a Mesoamérica. Pero se pueden encuadrar todas estas escrituras que has hecho referencia en estos conceptos para poderlas entender. Claro, ¿no? Claro, sí. ¿Qué crees, Eric? Pues está muy interesante para abrir boca. Nos has dejado con grandes inquietudes y grandes dudas, y vamos a tener que hacerle caso al Dios del tiempo y dar por concluido esta primera parte de este programa, para no darles todo al público y que invitarlos a que vengan a una segunda parte del programa. Pues ahora, sin sentir, mi estimado Eric, y estimados radioescuchas, tenemos que concluir, como decía, el programa. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Este es un programa más de la serie Teotihuacán a la mano, gracias a Radio INA. En la producción tenemos a la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia, la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, la realización con Evanibaldo Morales, en la grabación y edición a Rubén Martínez, en el apoyo a Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Agradecemos especialmente a la Zona Arqueológica de Teotihuacán a través del Departamento de Museos y Comunicación Educativa. Yo soy Jesús Torres Peralta. Recuerden que cada día es una nueva oportunidad para aprender, ser y estar. Que sigan disfrutando su día y nos vemos en la próxima ocasión. Eric, te invitamos a estar en otro programa más para que hablemos un poco más de este tema. Muchas gracias. Con gusto. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.